Bien, está lo que os estaba diciendo en este momento. En coordenadas polares he puesto en esta pantalla lo que teníamos en la última, resumido. Tenemos la velocidad, tenemos también la posición, por supuesto. Posición, que es de donde partimos. Llegamos a la velocidad, componente en la dirección de r, de θ, r punto, r θ. La aceleración, componentes también, como es en la radial, alejándome del origen, y ahí es donde viene la explicación que también da en el Taylor, en el texto, que es entender, aquí tengo 4 términos, 1, 2, 3, 4. Se pueden entender 3 relativamente bien. Los 2 primeros, estos de aquí arriba, pues es lo que comenté yo hace un momento. Si una persona de vosotros, yo soy el observador, se pone a moverse por aquí en el aula y digo, su movimiento lo puedo considerar desde mi punto de vista como una composición de un movimiento rectilíneo, de alejamiento, acercamiento, y un movimiento circular, pues entonces uno diría, ¿cómo será la aceleración? Pues justo la aceleración correspondiente a acercarse, a alejarse, pero claro, luego tendría también el movimiento circular, y en la dirección, en esa dirección tengo la aceleración centrípeta. Ahora es donde viene lo de las... Claro, la aceleración centrípeta sería r, θ punto al cuadrado, apuntando hacia adentro, es decir, con signo contrario al alejamiento. Es decir, que estos 2 términos se pueden entender desde ese punto de vista. Si fuese un movimiento circular, evidentemente uno está pensando la aceleración, está apuntando hacia ti. ¿Y qué módulo tiene? R, la distancia a la que se encuentra la persona, el objeto, por la velocidad angular al cuadrado, apuntando hacia ti. Si tú tomas como positivo o alejando, será eso. Pero además en el movimiento rectilíneo, si fuese rectilíneo únicamente, tendrías la aceleración en esa dirección del espacio. Positiva si se aleja, negativa si se acerca. La aceleración, quiero decir. Entonces, esos 2 términos uno los puede entender bien. El tercero, aquí, en la dirección de θ, si uno está considerando que es un movimiento circular únicamente, claro, tendríamos la aceleración tangencial, y esa era r, la distancia, por la aceleración angular, r θ punto punto. Claro, pero no solo está este término, sino que tenemos este otro. Y este otro ya no es inmediato de entender, ya no es así, es decir, evidentemente su origen es porque también cambia la distancia al origen, pero no le puedes dar una explicación de la forma que he intentado hacer y que intenta el Taylor. Sí recibe un nombre este término, porque aquí es interesante, esto nos va a aparecer en sistemas de referencia giratorios. Ahí viene. O sea, simplemente lo dejo caer ahí. Ahí tengo una aceleración de ese tipo, la podemos llamar de esa manera. Bien, y el asunto es que comentaba con un compañero aquí vuestro en la pausa, que hay problemas. Uno dice, primero, ¿qué he ganado? En primer lugar, uno piensa, no he ganado nada porque es más complejo. Fijaos que en coordenadas cartesianas uno tendría la aceleración AX por Y, más AI por J, más la de Z, y AX, X, bien fácil, punto, punto, y ahí, y punto, punto. Muy fácil, uno dice. Descompones la fuerza neta en esas direcciones, y ya está. Es decir, ¿realmente ganamos algo aquí? Sí, porque hay problemas como el que intentó vuestro compañero por Newton, que propuse yo. El problema 4 era el 438, si no me equivoco, ¿no? El 36, perdón, no el 38. Del Taylor, el de la barra y eso, que os dije, intentadlo por la conservación de la energía mecánica. Claro, si uno intenta, era un grado de libertad este problema. Me estaba comentando vuestro compañero. La barra.
No, uno dice, bueno, pero yo aún así quiero plantearlo no con la... Es un grado de libertad, una ecuación del movimiento. Y el asunto es cómo llegas a esta única ecuación del movimiento. Por la conservación de la energía mecánica, pues sale relativamente fácil. Ahí tienes una ecuación, ya no tienes dónde buscar más. Pero si tú quieres cogerte las leyes de Newton y utilizas coordenadas cartesianas, es ahí donde te has metido en un pantano y no sales de él. En arenas movedizas, y te das cuenta de que no eres capaz de llegar a esa única ecuación, sí a plantearlo las leyes de Newton en coordenadas cartesianas, pero no a llegar a la ecuación del movimiento. Es decir, que hay montones de problemas, es decir, el número de problemas que puedes resolver en coordenadas cartesianas es ínfimo, es una muy pequeña minoría de todos los problemas que podemos encontrarnos. Va a haber algunos que vamos a poder resolver con las leyes de Newton directamente en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque la simetría del problema es esa adecuada. Y habrá otros que no, tampoco ya, digamos, son muy complejos. Será precisamente dar el paso siguiente. Y en esos problemas podremos, de alguna manera, encontrar las ecuaciones del movimiento. Sí, tendremos la mecánica de Lagrange. O sea, que estamos en el camino de ver que Newton sí es correcto para mecánica clásica, pero no nos va a sacar del aprieto en la inmensa mayoría de los casos. Vale. Estaba diciendo, vamos a ver varios casos. Primero, uno divertido. Caso... Bueno, ese es lo que yo pienso de divertido. Porque si uno dice, o sea, divertido en el sentido de, ¿funcionará esto o no funcionará esto? No me fío. Desconfianza, eso es la actitud que tiene que tener uno, desconfianza con ganas de aprender. Si esto que hemos visto para la aceleración en coordenadas polares es cierto, voy a comprobarlo con un movimiento del cual yo sepa cómo es. ¿Cuál es el movimiento más, uno de los más sencillos, el tiro parabólico? A ver si entendéis lo que quiero hacer aquí. Quiero un problema que evidentemente está chupado en coordenadas cartesianas, ¿de acuerdo? Lanzo un cuerpo en el vacío bajo la acción de la gravedad uniforme, parábola, liquidado. ¿No? ¿Para qué te complicas la vida? Me complico mentalmente la vida, decir, si funciona lo que acabo de hacer con la aceleración, el resultado de intentar resolver las ecuaciones en coordenadas polares, que veréis que no es la forma más divertida, me tendrá que dar la misma trayectoria. Si me sale otra trayectoria, algo está mal. O sea que este primer caso no es con la intención de ver la bondad de las coordenadas polares, las componentes polares, sino de ver que funcionan en un caso que ya conocemos. ¿De acuerdo? Muy bien, es decir, y luego pasaremos a otros que ya ahí evidentemente no, en cartesianas no tenemos nada que hacer. X, Y, G, lanzo por ejemplo desde el origen de coordenadas, ¿no? Y con una velocidad v0, tita, bueno, más o menos, una trayectoria como esta. La cuestión aquí es, evidentemente, que en cartesianas está muy fácil ¿Cómo serán las ecuaciones en polares? ¿Cómo serán las ecuaciones en polares? Vamos a intentar por aquí.
una posición. Voy a dibujarla un poco más hacia arriba, si me permitís, no por, a ver, para intentar que el dibujo esté más claro. Ay, madre. Más o menos. R. O sea que se encuentra en un punto como ese. En algún instante. Claro, la dirección aquí teníamos R. Y en ese punto, θ. Fijaos que en esta otra posición, en otro instante tendríamos R, ay, qué manía, R, y tendríamos, mirad cómo van cambiando. Vale, ¿cómo es la aceleración? Tenemos el peso ahí, en eje. Es decir, que la segunda ley de Newton en cartesianas nos da esto y en polares tendremos, a ver, A igual a G. Necesito en la dirección R, en la dirección de θ. A ver, tengo que proyectar esto para acá, ¿no? Tengo que proyectar esto para acá. En la dirección de R tendré menos G. ¿Qué ángulo es esto? Recordad que es θ para cada uno de ellos. θ, θ. ¿Qué tendríamos aquí? ¿Este ángulo cuál es? ¿Ese es θ? Yo diría que no. Fíjate que yo normalmente utilizo el truco de ver casos extremos para ver si es 90 menos θ o θ. Si lo hago muy plano, θ va decreciendo, pero el otro va aumentando, por lo tanto yo diría que este va a ser θ. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tendríamos aquí G por el coseno me da esto, G por el seno. Menos G, seno de θ, ahora igual. Ya tengo la parte de aquí de la izquierda. La aceleración, ¿qué tendría? R, punto, punto, menos R, θ punto al cuadrado. ¿Se ha entendido esto? Estoy descomponiendo en una dirección y en la otra. Me he fijado cómo son los ángulos, descompongo el vector G, en esa, ahora me falta en la otra. Si aquí era el seno, para aquí será el coseno. Menos G por el coseno de θ igual a R θ punto punto más 2 R punto θ punto. Y la cuestión es, menudo trueque que hemos hecho más malo, ya os había avisado con lo de divertido. Hemos pasado de unas ecuaciones que puedes integrar a mano sencillitas a unas que en principio son no lineales, por la forma no has ganado nada. Pero podemos ir, ahora viene el problema es,
¿Y cómo sé yo que esto, al resolverlo, me da lo otro? Ahí ya lo tenéis mostrado. Y es el que voy a abrir yo ahora. Tiro parabólico, por ir más rápido, claro. Tiro parabólico en coordenadas, lanzamiento desde el origen del sistema de referencia. Tiempo de integración, gravedad, y ahora viene, naturalmente, necesitaré lo mismo que para X y para Y, las soluciones, pues, cómo es la componente R y la componente θ en la posición. Vamos a marcarnos aquí esto. Estas son las ecuaciones del movimiento. Menos g seno de θ igual a r punto punto menos r θ punto al cuadrado. Menos g coseno de θ, r θ punto punto más 2r punto θ punto. Desde el origen, fijaos que aquí pongo un número muy pequeño porque si no la primera derivada da infinito y da un error, pero ahí todo lo cercano que estás al lo que quieras, puedes ponerlo todo, el número más pequeño, que no sea 0. Luego aquí me parece que puse 50 grados. ¿Con qué velocidad? Lanzo con 15 metros por segundo. Alejándome del interpola, o sea, resuelve. Y aquí tenéis las soluciones. Una función que no he usado con vosotros hasta ahora. Bien. Parametric plot. Hemos hecho plot, ¿no? Parametric plot lo que me permite es hacer representaciones gráficas de curvas o de superficies en representación paramétrica. ¿De acuerdo? ¿Qué le tengo que dar? Ya que estoy en el plano, la componente horizontal, que depende del parámetro, la componente vertical, que depende del parámetro, en este caso es el tiempo. Por eso veréis aquí dos llaves. ¿Por qué? Porque voy a representar la primera curva, que es el resultado de lo que acabáis de ver arriba, de integrar numéricamente eso. ¿Habéis visto aquí? N de sol. Y la voy a comparar, esta sería en azul, la primera por defecto, la primera curva, si son varias curvas, la primera escoge en azul, la segunda en naranja, podéis escoger los colores, la tercera en verde, son bonitos los que tienen por defecto. La segunda curva que voy a representar, la que ya sabéis, la integración de ax punto punto igual a 0 y punto punto igual a menos g, con las, ¿no? Movimiento a lo largo del eje x, un movimiento uniforme, y a lo largo del eje y, un movimiento uniformemente acelerado. Está dibujando las dos simultáneamente. ¿Cuál vemos? Dibujo primero en azul, luego en naranja, solo veo el naranja. No es que no exista el azul, sino simplemente que está tapando el naranja al azul. Es decir, que las dos curvas son la misma curva. Bueno, por detrás una es numérica, o sea que si lo ampliásemos ahí un montón, veríamos como los pequeños errores numéricos o cuestiones numéricas de n de solf ahí, pero tendrías que ampliarlo un montón. Para vosotros, uno dice, es lo mismo, o sea que tengo la parábola. Bueno, y aquí tenéis, si miráis, pues, desde una altura, pues dije, porque recuerdo que creo que se lo planteé aula de informática o algo de eso, bueno, lo hicimos. Y si no es desde el origen, desde 1,8 metros, pues tenéis ahí, cambiándolas, aquí lo único que cambia son las condiciones iniciales. Miradlo, lo tenéis ya al descubierto, y aquí pues, cartesianas, en polar, true safe definition, vamos a ver, ¿cómo era? Tendría que salirme en dos, bueno. No, las escoge, no, en dos colores, sí, pero no escogí los colores, uno azul muy oscuro, otro azul claro. ¿Veis cómo no cambia? Ahí tengo que cambiar el color, para que se vea más claro. ¿Veis cómo lo hago? Con un manipulé.
un parámetro que llamo resolución y escojo cuál de los dos dibujos. Bueno, primer acercamiento a las coordenadas polares así a palo seco, funciona. Yo diría no. Conclusión, conozco un movimiento muy bien, que es el tiro parabólico, si lo expreso en coordenadas polares, funciona. La solución es la misma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sería, evidentemente, lo que debería hacer uno en este caso, sino escoger las coordenadas cartesianas. Pero ahora pasemos a otros dos problemas en los cuales quizás cambiemos de opinión. Vamos a cogernos... ¿qué es? Este, que también tengo los archivos por ahí. 1 con 2 grados de libertad. Tenemos el siguiente problema. Tengo una mesa con una polea. Aquí está la pata de la mesa. Tengo sobre la mesa un bloque atado con una cuerda que pasa por la polea, toda la cuerda, la polea ideal, y aquí en el extremo de la cuerda, bueno, no lo voy a rayar, tengo el cuerpo 1 y el cuerpo 2. Bajo la acción de la gravedad, sin rozamientos, es decir, ni con el aire, ni con la mesa, sin rozamientos. Y el sistema de referencia, o sea, nosotros aquí, que lo estamos observando, somos inerciales. Sistema observador inercial. Es decir, que suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración, sin más. ¿De acuerdo? Vale, pensemos. Y lo que me piden es hallar el movimiento, o sea, saber todo, lo máximo posible de este problema. En particular, siempre hago una pregunta, es una pregunta interesante, sin resolverlo, analizando las leyes de Newton, podemos preguntarnos lo siguiente. Primera pregunta. Imaginaos que el cuerpo 1 y el cuerpo 2 tienen la misma masa. O sea, primero habéis entendido, este está colgando, ¿no? Claro, tira la cuerda del otro, se mueve sobre la mesa. Entonces uno se mueve, el otro cae, pero claro, su trayectoria, la cuerda es inextensible, es decir, que la trayectoria de esto uno ve que no es una trayectoria circular, únicamente sería circular si nosotros clavásemos el bloque 1 a la mesa, pero no es así. Vale. ¿Qué ocurriría? A ver, pensad, si los dos cuerpos tienen la misma masa e inicialmente están los dos en reposo y la situación inicial es con la cuerda estirada horizontalmente, ¿de acuerdo? Y están equidistantes de la polea. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál de los dos cuerpos llega a la posición vertical antes? ¿Llegará la polea antes el 1 o el 2 llegará antes a la posición vertical? ¿Entendéis? ¿Qué creéis? Que llega antes el 2. Primera opción. En esas condiciones, llega antes el 2. Bueno, vamos a poner, si queréis, para que no intercambiar, llega antes el 1, llega antes el 2. O sea, que llega antes el 1, decís, ¿no? Por ahí, algunos. Me pareció... no, llega antes el 2, perdón. Perdón, sí, llega antes el 2. ¿Todo el mundo de acuerdo? ¿Por qué? Ya, pero hay
Habéis tenido suerte. Murphy entonces no os ha dado Mira, qué mala suerte. Sí, es el 2 el que llega... perdón. Habéis dicho llega antes el 2. No, Murphy se aplica, por supuesto. Qué bien, estaba yo pensando... Joder, qué faena. Me cago en la mar. Para una vez que yo quiero que... Bueno, para siempre quiero que... Porque es cuando uno... La intuición son los momentos en los que uno dice, la intuición me dice que... Y uno ve, lo resuelve y dices, anda, me ha engañado. O sea, la intuición está bien, pero es un peligro. En este caso, los que habéis dicho que llega antes el 2 a la posición vertical, está mal. La intuición nos ha engañado, pero eso es una afirmación, la tendré que demostrar de alguna manera. Vamos a ver. Pensemos en Newton, cuerpo 1. Tendré la normal, el peso, la tensión. En una posición genérica para el cuerpo 2 tendré la tensión, voy a permitirme la licencia de poner T para el mismo vector. ¿Veis que son dos vectores? O sea, perdón, poner T, la misma letra, para dos vectores diferentes, lo cual no queda muy bien, pero como uno está pensando que realmente lo que estás diciendo es que el módulo, la magnitud de uno y otro son iguales, pongo T. ¿Algún problema con ello? Muy bien. Y tendremos aquí mg. Bueno, el movimiento es horizontal, es decir, que esto y esto se me van, es decir, que para el 1 está actuando T, mientras que para el 2 está actuando T y el peso. Es decir, que tendremos para el 1, en otro color, para el 1. Tendremos T igual a M por A 1 por A. Es la misma masa, por eso pongo M. Y para el 2 tendremos T más mg igual a M por A sub 2. Aquí la pregunta que me están haciendo es ¿qué ocurre horizontalmente? Es decir, que voy a ver cómo es la componente horizontal, si queréis. Eje X, eje Y. De uno y de otro. Tendremos T que es simplemente la aceleración del cuerpo 1, no tiene aceleración vertical. Para el 2 tendremos la componente X, Tx, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos esto y esto para la componente horizontal. Para la componente vertical tendríamos, naturalmente, en este cuerpo tendríamos... Y ahora la cuestión es, parten con la misma velocidad, 0, los dos. Aquel que en su trayectoria la componente horizontal de la velocidad sea mayor, llegará antes al punto en cuestión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El 1 recorre menos espacio. ¿Perdón? El 1 recorre menos espacio. No, dijimos que los ponía equidistantes inicialmente. Pero el 2 tiene que bajar. No, pero me estoy refiriendo horizontalmente, el movimiento horizontal. Sí, ahí tiene razón vuestra compañera, tiene que bajar la distancia recorrida. Quizás no me he expresado correctamente. Me estoy fijando únicamente en lo que está ocurriendo en la componente horizontal. Es decir, que horizontalmente tiene que recorrer todo esto, tiene que recorrer todo esto. Evidentemente, verticalmente tienes toda la razón. Es decir, que la distancia sobre la curva no va a corresponder a la distancia horizontal original.
Pero sí, si nosotros únicamente nos preocupamos cómo es el movimiento horizontal, parten de la misma distancia inicial. Aquel que tenga una componente horizontal de la velocidad mayor en cualquier instante de tiempo, recorrerá esa distancia horizontal antes. ¿Estamos de acuerdo? Como parten del reposo los dos, aquel que tenga la aceleración mayor en cualquier instante tendrá, por supuesto, una velocidad mayor y llegará antes. Y ahora es donde uno dice, ¿cómo es este Tx? Este Tx será T si esto es tita, pues entonces tendremos que esto es tita, es decir, que tendremos que esto es tita, es decir, tendremos T por el seno de tita, M a 2X. T. Pero el seno es como mucho 1 en el instante inicial, en cualquier otro instante es menor que 1. Lo que indica que entonces A2X no sé si va a ser menor o igual que A1. La componente horizontal de la aceleración del cuerpo 2 siempre va a ser, salvo un instante, va a ser menor que la del cuerpo 1 sobre la mesa. Eso quiere decir que el movimiento horizontal es más lento, lo que quiere decir que el cuerpo 1 llega antes. Sí, claro. Parten del reposo y son equidistantes, ambas. O sea, eso es importante, de que sean equidistantes, si no, no lo puedo decir. Están equidistantes, es decir, que horizontalmente tienen que recorrer horizontal la misma distancia sobre el eje X. Ahora digo, como parten del reposo, bien, aquel que tenga en el movimiento la componente horizontal de la velocidad mayor, en módulo, en magnitud, será el que llegue antes, ¿sí? Vale. Entonces, ¿cómo voy a saber si la velocidad es mayor o menor, la componente horizontal? Viendo la aceleración, que son los cambios en la velocidad. Si parten del reposo, eso es como dos personas aquí, ¿no? Me pongo en la tarima con otro. Partimos del reposo, lo que dije el otro día. En las mismas condiciones. Aquel que tenga mayor aceleración, en el tiempo tendrá mayor velocidad, llegará antes a la meta. Lo mismo aquí. ¿Cómo sé qué aceleración componente X es mayor? Mirando la componente horizontal de la segunda ley de Newton. En este caso tengo la tensión, la aceleración proporcional. En este otro caso, tengo la tensión en la cuerda por el seno del ángulo. Según va bajando, el seno del ángulo será distinto de 1, menor que 1. Por lo tanto, este término es menor que t. Menor o igual que t, como mucho. Eso quiere decir que A2X es menor que A1. Bien sencillo, ¿no? ¿Sí o no? Si la aceleración, la componente X de la aceleración es menor para el cuerpo 2 que para el cuerpo 1, el 1 llegará antes. Liquidado. Pensadlo. Porque tú necesitas otra pasada, creo. ¿Has visto? He buscado la aceleración. En el momento, la aceleración, la componente horizontal. En el momento en que he visto que la componente horizontal de la aceleración en el cuerpo 2 es menor que la del cuerpo 1, pues ya sé que este va a llegar antes que este otro. Eso, fijaos, iba a decir, si uno tiene aquí la segunda ley de Newton, no necesitaríamos ni escribirlo. No hemos resuelto el movimiento, pero sí hemos llegado a una conclusión. ¿Vale? Que podremos comprobar una vez que resolvamos el movimiento. Pero ahora, el problema este problema es de primera. Este problema, usaban el Tipler en Física 1, en Fundamentos Físicos, ¿o no? O el Bill Johnston o uno de esos, ¿no? Bueno, este problema está en los libros de primero, ¿eh? Este que acabo yo de resolver aquí, o discutir con vosotros,
Pero ahora sí vamos a nuestro nivel. Vamos a llegar a ver cómo... Voy a borrar de algún sitio o a hacer el dibujo otra vez. Uno y dos. Vale. Estupendo. Grados de libertad. A ver cuántos. ¿Por qué? Dos. Estamos en el plano. Dos coordenadas, ligaduras, la mesa 1, la cuerda 2. Es decir, que aquí ya no es uno, dos ecuaciones del movimiento. Dos ecuaciones. Y naturalmente tendremos ligaduras. Y es ahí donde viene el asunto. Las ligaduras van a ser muchísimo más agradables de expresar en coordenadas polares que en coordenadas cartesianas. Es aquí donde mucho mejor. Ahí es donde uno las voy a hacer en coordenadas polares y os diré, pensad cómo serían esas ligaduras para las coordenadas cartesianas. Y es ahí donde uno dice, cada vez va más... se va metiendo más en el follón, en los cálculos, y dice, por aquí no sigo. Muy bien, vamos a ver. Leyes de Newton. Vamos a utilizar. Tendríamos para el cuerpo 1, lo que había puesto yo ahí antes, ¿no? N, mg, t, y para el cuerpo 2, T, mg. Voy a escoger, fijaos, podría coger cartesianas para el 1, polares para el 2. Voy a escoger polares para todos, para los dos. Es decir, que el mismo observador puede escoger para diferentes cuerpos diferentes tipos de coordenadas, ¿no? Si cree más adecuado, ¿no? La cosa es relacionarlos luego. ¿Dónde voy a poner el origen de coordenadas? Justo donde pasa aquí la polea en el borde. Bien, eso quiere decir que tendremos para el cuerpo 1, R, θ, es en la dirección perpendicular, pero como el movimiento es lineal, lo único que me interesa va a ser aquí. Para el cuerpo 2, R, y ahora depende de cómo escoja el ángulo. Voy a escoger el ángulo de esta manera, o sea que tendré R y θ, y el ángulo entonces sería de esta manera. Evidentemente aquí tendré la distancia R1 del cuerpo 1 y aquí tendré R2, θ2, para que no confundir las R's de uno y otro. R1, R2, θ2. El θ1 es constante, no cambia, por lo tanto me da igual dónde, con respecto a qué ángulo, a qué dirección del espacio mido ángulos, porque me va a dar igual. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a cogernos para el cuerpo 1. N más mg más t igual a m por a. En la dirección de R, para este. Bueno, n y mg se anulan, que esa es la ligadura. Tendremos t. A ver, vamos a... Fijaos hacia dónde está apuntando t. T es tirando hacia el origen. Menos t igual a la masa por la aceleración en esa dirección. ¿Cuánto vale la aceleración? R1 punto punto menos R1 θ1 punto al cuadrado. Pero claro, el ángulo no cambia.
es decir, que esto es 0, y lo que nos queda es bien sencillo, liquidar. Para el otro, ya estoy diciendo que como es un movimiento rectilíneo, la componente tita es, las fuerzas es 0, por lo tanto la aceleración ahí va a ser 0. Solo tenemos una ecuación. Ahora para el cuerpo 2. Tendremos para el cuerpo 2 t más, quizás lo hago aquí arriba. Voy a meter ahí. Vamos a ponernos aquí. Sub 2G igual a M sub 2 por A sub 2. Aquí era 1, por supuesto. La masa de 1 y la masa de 2. En la dirección radial, ¿qué es lo que tendremos? Tenemos la tensión, ¿no? ¿Positiva o negativa? Negativa. Menos T. Pero sí tenemos una componente del peso. ¿Cómo es este ángulo? Este ángulo era tita. Es decir, más mg coseno de tita, y no sé si en esa pantalla va a cortar ahora. Voy a ponerme aquí. Igual a m2, o sea, esto es m2. ¿Cuánto vale la aceleración en esa dirección? R2 punto menos R2 tita 2 punto al cuadrado. En la dirección de tita. En esa dirección. ¿Qué es lo que tenemos? No tenemos la tensión, tenemos únicamente el peso. Menos, fijaos que sería la componente esta. Tendríamos menos mg seno de tita igual a m a tita 2. ¿Cuánto vale esa aceleración? R2 tita 2 punto más 2 veces R2 punto tita 2 punto. ¿Entra en la pantalla? Justo entra. ¿De acuerdo? Tenemos una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas? Tengo tres ecuaciones, ¿no? Incógnitas. R1, R2, tita 2 y T. 4 incógnitas. Claro, porque todavía no he expresado, si he gastado una ligadura, cuando puse que n era igual al peso del 1, esa ya utilicé esa bala. Pero que la cuerda es inextensible no la he usado todavía. Y ahora es donde viene la bondad de la ligadura. Y uno dice, si la longitud es constante, se tiene que cumplir que R1 más R2, la longitud L de la cuerda, constante. Eso indica que R.1 más R.2, derivo con respecto al tiempo, es igual a 0, perdón. Es decir, que lo que se acerca a uno se está alejando el otro por el otro lado. O al revés. O R2. Si derivo otra vez,
Y ahora sí tengo 4 ecuaciones. 1, 2, 3 y 4, cualquiera de ellas, ¿eh? O sea, esta o esta son, digamos, tienen la misma información. Estas no son 2 ecuaciones independientes. O sea, no os hagáis trampas. O bien cojo esta o cojo esta. Es la misma información. 4 ecuaciones. 1, 2, 3 y 4 si queréis. Y si me las dictáis, ordeno esto un poco, que es un... ¿Quién, me las dictas tú? Me las dictas en este orden si quieres, a ver si... O primero esta y luego estas dos. Esta primero si quieres y luego esas dos. A ver, teníamos menos t, ¿no? M1, R1 punto, ¿no? Luego teníamos menos t, en la otra, ¿no? Tenemos menos t más M2G coseno de tita igual a M2 R2 punto menos R2 tita 2 punto al cuadrado. Luego tenía menos M2G seno de tita M sub 2 R2 tita 2 punto más 2 R2 punto tita 2 punto. R1 punto menos R2 punto. Y de estas dos, son 4 ecuaciones, pero me voy a quitar 2. O sea, voy a dejar 2 ecuaciones, son 2 ecuaciones del movimiento. Bueno, en esta, sencillamente, uno diría, pues, esto vas a tener que menos t va a ser igual a menos M1 R2 punto. Ahora, si queréis, para poner las ecuaciones más sencillas, consideramos el caso que M1 sea igual a M2, y así la simplificamos un poco más, si no tendríamos que seguir con... Si M1 es igual a M2 igual a la masa, tendríamos entonces aquí, podemos sumar esta a esta, y tendríamos sumar esta a esta. Esta se me va con esta y tendría M2G coseno de tita, y luego tendría dos veces esto, 2 veces la masa, ya lo quito, 2 veces la masa, R, y voy a llamar ya a partir de ahora R2, R y tita 2, tita, y así me quito más subíndices, que aquí, si no me equivoco, se me habían olvidado y no me habíais dicho nada. Pero ahora me he dado cuenta yo ahora, ¿no? Vale, teníamos esto. Es decir, 2 veces esto menos m r cuadrado, ¿vale? Luego tendríamos menos mg seno de tita m r tita punto. Escogiendo las masas de esta manera, tendríamos todavía más sencillo el asunto. Quitar aquí la masa, pondríamos esto, aquí la masa, esto paréntesis, la masa fuera de aquí, el 2 lo dejamos y quitamos la masa de aquí. G coseno de tita igual a 2R punto menos R tita punto al cuadrado menos G seno de tita R tita punto más 2R punto tita punto. Estas son las ecuaciones. Y ahora vendría, pues con las condiciones iniciales, justo, por lo menos hemos podido dejar las ecuaciones de este. Las metemos en NDSolve y a darle a la máquina. Pero cuidado, no os engañéis,
Llegar a estas ecuaciones en cartesiano, o sea, llegar a dos ecuaciones en cartesianas, intentadlo. Lo mismo que intentó vuestro compañero el otro día con el otro problema, y ya veréis cómo inmediatamente cuando tengáis la ligadura en cartesianas, por ejemplo, x más raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, cuando tengáis que derivar eso una vez ya será complicado. Cuando derivéis dos veces es cuando ya sacáis bandera blanca. Lo dejamos aquí.